Pues mira, a mí cada vez que me llama Iciar es normalmente para ponerme a prueba, básicamente. O sea, nunca ha habido una llamada, por así decirlo, inocua. Siempre que nos hemos juntado ha sido para meternos en jardines importantes y complicados, ¿no? Desde el primer momento, desde la primera vez que trabajamos juntos, que para mí fue una bendición absoluta haberla conocido. Yo vi su primera película, Hola, estás sola, en un cine, ahora ya desaparecido, en Santiago de Compostela, y cuando vi esa peli dije, yo quiero hacer este tipo de cine, quiero llegar a esto de alguna manera. Y muy poco tiempo después recibí una llamada del que era su director de casting en ese momento, que era Manolo Martín Cuenca, que había sido el encargado del making of de una película anterior, de una película de los de la cuadrilla en la que habíamos coincidido, y se le ocurrió llamarme para entrevistarme con Iciar. Y bendita llamada, porque a partir de ahí empezó bueno, pues una historia de colaboración a lo largo de los años y de amistad, en la que nos hemos ido metiendo en jardines cada vez más, más intrincados, ¿no? Por así decirlo. Pero es cierto que, claro, es probablemente la directora de toda la gente con la que yo he trabajado que me ha sometido a retos más importantes, ¿no? Que me ha planteado interpretativamente retos más complejos y lugares más difíciles de matizar. Pero por suerte siempre he contado, claro, con que ella estaba en la dirección, y con Iciar se trabaja muy a gusto y muy bien. Y es muy clara en la manera de contar, muy clara en la manera de pedir y muy clara en la manera de caminar hacia lo que ella cree que tiene que ser el objetivo. Y digo lo que ella cree porque tiene una forma de trabajar Iciar que no es nada absolutista. Es una búsqueda en la que siempre hay una incógnita que habrá que resolver, ¿no? Y de la que te hace partícipe como actor, igual que al resto de los implicados, ¿no? De equipo técnico o artístico, da igual. Y en esa búsqueda y en esa incógnita que hay que despejar andamos todos, y llega un momento en que, bueno, pues por suerte a veces vemos la luz y a veces no tanto, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que los viajes siempre son fascinantes, y en este caso, por ejemplo, claro, ya solo la idea de intentar recrear una parte de nuestra historia que ha sido tan determinante en España, a mí me atraía profundamente. También es cierto que creo que desde el primer minuto en el que dije que sí a esa historia, leí el guión y sabiendo que además venía de ICIAR, básicamente era imposible que dijese que no, pero desde el primer minuto empecé a desear que no se hiciese la película también, porque, porque de alguna manera íntimamente decía, Dios, ¿en qué berenjenal me estoy metiendo o nos estamos metiendo? Y va a ser difícil que salgamos indemnes de esto, porque por algún lado nos va a caer. Esto es un tema que siempre va a generar polémica, siempre va a ser controvertido, y el dolor se recibe de maneras muy diversas, ¿no? Y la idea de diálogo, de rehabilitación del pasado, de reconciliación, bueno, es diversa en torno al conflicto de ETA, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar desde un lugar lo más puro posible para tener, yo creo que primero hicimos una labor de limpieza, de prejuicio, de intentar abordar el tema, casi te diría que desde un punto de vista quirúrgico y aséptico, para intentar ser lo más objetivos posible, ¿no? Porque creo que la historia lo requería, y tampoco ni queríamos blanquear una cosa ni dejar de contar lo bueno que tenía eso que se planteaba, ¿no? Los diálogos de paz y las conversaciones que se iniciaron en Anclares de Oca, que creo que fue un proceso maravilloso y que se truncó demasiado pronto, ¿no? Que probablemente si hubiese seguido, se hubieran conseguido cosas antes incluso, ¿no? Y seguramente estaríamos mejor en ese sentido. Creo que estamos mucho mejor que hace unos años, pero creo que todavía falta mucho que curar, mucho que hablar y mucho que dialogar al respecto, ¿no? Pero en ese sentido estoy muy orgulloso y muy contento, porque creo que la película Maixabel sí ha conseguido parte de lo que no se pudo hacer con los diálogos en sí. De alguna manera, Maixabel lo ha reabierto y lo ha planteado y lo ha puesto otra vez encima de la mesa, ¿no?
Y en eso, claro, evidentemente el actor más importante es Maishabel, que es la que con otras personas inició este camino y la que se ha encargado de mantenerlo y de regar las plantas, digamos, para que esté verde y floreciente. Y es una de las personas más admirables que yo he conocido en mi vida, con mucha diferencia. Siempre he pensado que si hubiera 10 Weishabels, ya el mundo sería muy diferente, seguramente. Pero ella, solo ella, hace una labor titánica y es, creo que, de las almas más generosas que yo haya conocido. Y en todo eso creo que ha arrastrado a otras personas que, aunque hayan cometido atrocidades y hayan hecho cosas horribles en el pasado, creo que tienen mucho que aportar para esto. Y una de ellas, claramente, es Ivonne. Él ha intentado en todo momento que sus víctimas sean conscientes de que él ya sí reconoce su dolor y reconoce el daño causado, ¿no? Pero no busca un perdón, él ni siquiera creo que lo necesite, ¿no? Por lo que de alguna manera me transmitía. Y esa idea me gustó mucho, porque, porque también entiendo que para él es liberador que sus víctimas sean conscientes de que él ha asumido que hizo un daño irreparable. Y nada, y a partir de ese encuentro, bueno, ya empezó todo el, digamos, el proceso normal de un actor, de intentar ordenar todo ese caos que aparece al principio, porque todos son ideas maravillosas y todo es una información valiosísima, pero en algún momento tienes que intentar concentrarla ya en lo concreto para que se pueda contar y que llegue al espectador de la manera más clara posible. Y ahí fue muy importante también Juan Carlos Corazza, que es un maestro de actores que me ayudó a preparar el personaje y que me dijo una cosa muy importante eh, en un momento. Yo preparé la película con él y cuando acabamos ese proceso me dijo, de todos modos, hay un par de cosas que me gustaría que supieses que no te puedo decir ahora, pero te las diré el día que vayas a rodar esto en concreto, ¿no? Entonces, cuando íbamos a rodar la secuencia del encuentro entre Maishabel e Ivonne, que era, digamos, el pic de la película, por así decirlo, que fue un momento de una liturgia acojonante, porque yo nunca había vivido una cosa así en mi vida en un rodaje, ¿no? Todo el mundo, de alguna manera, en la película esperaba ese momento porque es el centro de la peli, ¿no? Por así decirlo. Me dijo Juan Carlos que me insistió su día, me dijo, el día que vayas a rodar eso, el día anterior, por favor, llámame y te recuerdo una cosa que creo que es importante en todo esto. Y entonces, no, lo llamé y le dije, oye, Juan Carlos, te llamo por esto. Me dijiste que te llamase, mañana ruedo la secuencia con Blanca y algo tenías que decirme que no sé lo que es. Y me dijo, no, en realidad no es nada, no es ningún deber, ninguna tarea que tengas que hacer. El trabajo ya está hecho. Lo único es que quiero que no te olvides de Juan Mari. Dijo, la razón de todo esto es que es por Juan Mari. Toda esta película y toda esta historia la estás contando por él. No te olvides de él. Cuando entres allí, colócalo en algún lugar, visualízalo en algún lugar y no te olvides de que todo esto es por él. Y eso fue brutal para mí. Lo primero que hice cuando entré en la sala fue colocar a Juan Mari ahí y recordar que es verdad. La peli de alguna manera es un homenaje a él permanente. Esto fue una idea maravillosa de Blanca, que en su día, ensayando con Iciar, le dijo, oye, se me ha ocurrido que quizá, como Luis y yo no nos conocemos, nos habíamos cruzado tangencialmente en el Festival de Mérida hacía muchos años, nos habían presentado, hola, ¿qué tal? Y nunca más, ¿no? Entonces realmente no teníamos ningún vínculo. Y le ofreció a Iciar la posibilidad de que no nos cruzásemos durante el rodaje y lo dejásemos para ese día y aprovechar esa energía que no sabíamos cuál podría ser, ¿no? Iciar dijo, me parece cojonudo, pero se lo voy a plantear a Luis, a ver si le hace gracia o no. Y a mí me encantó, me pareció una idea genial. Y dije, sí, hagámoslo. Si lo conseguimos, no sé cómo lo hará, el equipo de dirección tendrá que buscarse la vida. Pero entonces empezamos ahí un juego de gato y ratón, porque en el rodaje, claro, no era tan fácil que no coincidiésemos, ¿no? Y hubo algún momento en el que casi nos cruzan, pero bueno, era muy divertido. La gente de la peli andaba como, atención, no, Luis, tienes que esperar, no te muevas de ahí, espera. De repente estabas encerrado en una habitación media hora, esperando a que Blanca acabase de no sé qué para que saliese por otro sitio y luego sacarte a ti. O sea, pero bueno, todo eso de alguna manera fue creando una energía muy especial, y a medida que se iba acercando ese día, el día de rodaje, que fue muy hacia el final, eh,
todo esto fue engordando y creándose una tensión que creo que venía bien para el momento y que además creó en el equipo una expectación y una liturgia, como digo, que fue increíble. Yo no había vivido una cosa así en mi vida. O sea, la vibración y la energía que se notaba en el ambiente ese día, de que algo iba a ocurrir y nadie sabía muy bien cómo se iba a desarrollar, a pesar de que estuviese escrito, fue brutal. Y la sensación como actor, evidentemente, increíble, porque yo puedo haber vivido cosas similares en teatro, porque hay una ceremonia, digamos, con un público en directo, pero en cine es muy difícil que ocurran estas cosas, ¿no? Pero de repente parecía que era un estreno, ¿no?, de una función. Y todo eso, toda esa energía mezclada a todo el trabajo, toda la preparación, toda la sugestión que hay ahí metida, cuando yo ya me senté en la silla y me puse a esperar a que apareciese Blanca, cuando entró por la puerta yo ya no veía a Blanca, yo veía a Maixabel y ya entré en un estado de concentración que yo creo que no sé si alguna vez más lo he conseguido así, de esa manera, la verdad. Y fue una experiencia increíble, realmente increíble.